Gracias a Dios nuevamente por permitirme estar predicando su palabra, que es una gran responsabilidad, pero también un beneficio espiritual en lo personal. Y pues como parte de lo que acabamos de leer, las escrituras hablan de Cristo y es algo que tenemos que estar haciendo diariamente, escudriñar las escrituras. Me voy a enfocar, hermanos, para que estén ahí en su Biblia pendiente a partir del versículo 39 de esta lectura. Y el tema principal o fundamental para esta tarde que hoy queremos tocar es para aquella persona que es cristiana, que ha sido nacido de nuevo, también para aquel que no ha nacido de nuevo, pero debe tener una relación con Dios, o cree tener una relación con Dios, o cree que ama a Dios. Y es lo mismo para el cristiano. ¿Cómo es esa relación con Dios? ¿Cómo es la relación de Dios hacia nosotros? ¿Cómo Dios nos ama? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Aparentemente, este tema lo conocemos. Aparentemente este tema lo vivimos. Pero la realidad, hermanos, es que tenemos una dificultad grande en el entendimiento de las cosas que Dios ha expresado en las Escrituras. Esto que está escribiendo el Señor Jesucristo, lo hemos visto, lo escribe a los fariseos, a los escribas y a algunos judíos, pero también nos lo escribe hoy. Y es lo mismo que sucedió en ese tiempo que sucede hoy. No conocemos al Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Y básicamente, hermanos, es porque nuestra condición de hombre natural no nos permite verla, la realidad de las Escrituras. No nos permite ver esa realidad de lo que Cristo habla por esa condición que tenemos. Y que tenemos un velo. Nos impide ver esa realidad de nuestra relación con Dios. Por eso creo que es un tema importante para tocar. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Tenemos nuestra propia idea, hermanos, de lo que significa amar. Nuestra propia idea de lo que significa tener una relación con Dios. Yo quiero tener mi propia idea. Hablamos en la mañana acerca de que creemos que somos salvos por el sacrificio de Dios y de Cristo, y que queremos a Cristo como profeta, pero no como rey. No gobierna nuestras vidas. Entonces muchas veces tenemos la propia idea de lo que yo pienso, cómo amar a Dios, cómo tener mi relación con Dios, en la forma en como nosotros decimos que amamos. Quiero decirle, hermanos, que no es la forma en como Dios ama y que nos pide amar. No lo es. Y lo que necesitamos hoy, hermanos, es tener ese entendimiento de ese amor de Dios, esa relación con Dios hacia nosotros. Porque ahora Cristo, hermanos, para aquel hombre o mujer, ahora Cristo habita en usted y en mí. Es ahora, hermano, nuestra naturaleza, es la naturaleza que debemos tener y expresar, la naturaleza de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo es capacitarnos en esa naturaleza que estamos viviendo ahora, naturaleza de Cristo, para poder vincularnos a lo que Dios llama una vida nueva. La vida está en el Hijo y es donde estamos habitando, es lo que somos. Pero hermanos, una pregunta importante. ¿Cómo nos despojamos de nuestras viejas interpretaciones ciegas a esta realidad, a nuestra naturaleza, a nuestro pensamiento personal de cómo debo amar, cómo debo relacionarme con Dios? ¿Cómo nos despojamos de nuestras viejas interpretaciones a esta realidad? Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, porque nos permite, Señor, meditar en ella, en tu palabra, en Cristo. Te pido, Señor, que ella actúe hoy conforme a tu bendita misericordia en cada uno de los presentes.
a la necesidad espiritual que tenemos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, rompa ese duro corazón que tenemos, Señor, y que sea destruido y que pongas corazón de carne y que a Cristo habite en nosotros. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es amar a Dios, hermanos? ¿Qué es tener una relación con Dios? Cristo habla de esto. ¿Qué es lo que dice Cristo sobre esto? Y el versículo 39, que es el que de la lectura que acabamos de leer, dice exactamente cómo debe ser. En Nueva Traducción Viviente voy a estar leyendo. Recuerde, Jesús está hablando con judíos. Jesucristo les dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Qué es la vida, hermanos? ¿Quién es la vida? ¿Dónde está la vida? Les dice a los judíos: escuchen, ustedes están buscando las Escrituras porque quieren la vida. El Señor Jesucristo les dice: pues resulta que la vida soy yo. Estoy parado frente a ustedes y las Escrituras que ustedes escudriñan, ¿qué es lo que hacen de mí? Me señalan. Me señalan, me dicen a mí, dan testimonio de mí. Eso le está diciendo Cristo a los judíos. Ellas dan testimonio de mí. Versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Está hablando al pueblo de Dios el día de hoy. Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No quieren venir a mí para tener esa vida. Versículo 41, un versículo importante. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Dice Reina Valera: gloria de los hombres, perdón, no recibo. No sé si recuerda, hace tiempo tuvimos una explicación acerca de esto, cuando decimos: voy a dar gloria al Señor. Espero que se acuerde de ese mensaje. Pero Jesucristo te dice y me dice: gloria de los hombres no recibo. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Pero mire lo que dice más adelante, hermanos. Escuchen lo que dice Jesús: yo a ustedes los conozco. Jesús conoce el corazón del hombre, conoce tu corazón y conoce el mío. Mire lo que dice: porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Nueva Traducción Viviente. Yo te conozco a ti, príncipe de paz. No tienes el amor de Dios en tu interior. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Pero es la realidad del Evangelio y es la realidad de muchos. Pero para eso está el Señor hablando, para que volvamos nuestro camino, como acabamos de leer el Salmo 51. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos, versículo 37, fíjese lo que habla, porque mucho llega a suceder en nuestro tiempo, que creemos que por ser hijos de pastores, de ancianos, por tener mucho tiempo en la iglesia, porque en ese tiempo he hecho trabajo, creemos que por eso estamos justificados. Pero mire Juan 8:37, dice el Señor: claro, me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Estos judíos decían: pues porque somos de la simiente de Abraham, vamos a ser justificados, todos somos hijos de Dios, como judíos únicamente. Dice: aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Jesús les está diciendo aquí, hermanos, dos cosas importantes. Primero, que es muy entendible, creo yo: mi mensaje no tiene espacio en ustedes.
Recuerde, está hablando el pueblo de hoy el Evangelio, príncipe de paz. La palabra de Jesús no es una expresión lingüística, hermanos, es la expresión de sí mismo. Jesucristo está hablando de sí mismo. Él les dijo, yo para esto vine, para dar testimonio a la verdad, y el que es de la verdad, oye mi palabra. Si tú eres de Cristo, vas a escuchar su palabra. Pero ¿qué dice toda la Escritura, hermanos? ¿Quién es la palabra? La palabra es una persona. La palabra es Cristo. O sea que cuando está diciendo aquí, no hay espacio para mi palabra, ¿qué está diciendo? No hay espacio para Cristo en mi vida. Y esta es una triste realidad de hoy. Muchos no vienen a escuchar la palabra y están rechazando a Cristo. Esta es la realidad, y lo dice Cristo, no lo digo yo. No hay espacio para mí en sus vidas. Entonces, cuando Dios habla, hermanos, en su palabra, lo que está expresando son aspectos, características, perspectivas de su propio Hijo. Dios no habla de otra cosa que no sea Cristo. Toda su Biblia, toda su palabra, las Escrituras hablan de Cristo. Todas las perspectivas del Hijo es lo único que el Padre expresa. Y cuando Dios habla de verdad, o sea, de lo que es la verdad, habla de su Hijo, habla de Cristo. Cuando Dios habla de vida, ¿de quién habla? De Cristo. Cuando Dios habla de salvación, ¿de quién habla? De Cristo. Cuando Dios habla de profetas, habla de Cristo. Cuando Dios habla de rey, habla de Cristo, hermano. Todo eso la Escritura está dando testimonio de Cristo. Pero Jesús dice, no hay lugar para ti, para la palabra, que es Cristo, en ti. No hay lugar para mí. ¿Se acuerda del mesón cuando Cristo nació? Es lo mismo el día de hoy. No hay lugar para Cristo. Dice el versículo, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro, no hay una relación con Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si usted le dijera eso a un hermano? No tienes el amor de Dios adentro. ¿Qué pasaría? Se ofendería, ¿verdad? Pero aquí lo está diciendo el Señor que ha dado su vida por mí y por ti. Tenemos que saber que cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, hermanos, estamos hablando de un completo milagro. Cuando usted escucha, no oye, cuando escucha la palabra de Dios, hay un milagro. Ningún ser humano en su estado natural puede escuchar la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo. Y está en un ámbito del cual el hombre fue destituido, el hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo y no tiene posibilidad de acceso. Por eso dice que mucha gente le parece el Evangelio locura, es locura, están locos esos, les han lavado el cerebro. Quiere decir, hermanos, que escuchar la palabra de Dios parte de un milagro. Si usted hoy está escuchando la palabra de Dios, es un milagro que está obrando en usted. Si no está escuchando la palabra de Dios, pues Dios tenga misericordia de su vida. Y ese milagro, hermanos, es que Dios nos introduzca en Cristo, en el Hijo, en un ámbito eterno, en su palabra, por medio de Él, el cual es su Escritura, su palabra. Y cuando hablamos de esto, hermanos, para el hombre natural es una situación que no va a entender. El hecho de decir, ¿cómo puede ser que yo pueda oír o leer la Biblia? Hay mucha gente que así lo dice, es que yo leo la Biblia, la escucho y no entiendo la palabra de Dios. Como puede leer cualquier otro libro de ciencia ficción, lo que sea. ¿Cómo si puedo oír lo demás y entenderlo o relacionarme con una persona y comprender lo que platicamos? Muchas veces en la iglesia, mucha gente llega más confundido o sale más confundido, de cómo llega. Porque está en su ámbito natural.
Pero esto es normal, hermano, quiero decirte. Esto es normal. Porque es de acuerdo al proceso del conocimiento que Dios nos va dando. Si vamos creciendo en el conocimiento doctrinal, vamos escuchando y vamos teniendo cuestionamientos en nuestra propia mente y tenemos que buscar las respuestas a esas preguntas que se nos generan. Y no es que tengamos mayor confusión, hermanos. Dios nos está introduciendo a un nuevo entendimiento poco a poco. Poco a poco va abriendo nuestro entendimiento. Y tal vez hoy no lo puedas saber. No lo puedas ver. Pero si permaneces en el estudio, Dios te da la capacidad de poder entenderlo. La mañana escuchábamos el estudio que teníamos y decían los hermanos, ¿qué tan importante es venir al estudio? Conocer la doctrina. Que usted, hermanos, a un servidor aquí que está predicando, siente esa confusión dentro de nuestra mente, tiene una razón de ser. Las cosas espirituales no pueden resolverse en nuestra mente natural. Tiene que ocurrir ese milagro que hemos hablado en nuestra vida. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros venimos de un contexto, hermanos, antes de no escuchar verdaderamente la palabra que es Cristo. Hemos escuchado otros evangelios que nos resulta más agradable que la verdad, que es Cristo. Y por eso hay ese choque. Porque no, yo quiero escuchar el otro evangelio, el que me conviene. Pero recuerda, hermanos, que nosotros, como hombres o humanos, fuimos separados de Dios un día. Separación significa muerte. Es decir, fuimos separados de Dios, fuimos separados por el pecado de Adán y Eva. Perdimos absolutamente el conocimiento de las cosas espirituales. Y nuestra alma quedó extraviada en todos los sentidos. El hombre que fue hecho un ser espiritual, somos hechos a la imagen de Dios en conocimiento, en justicia y santidad. Ese hombre que fue hecho a la imagen de Dios, perdimos ese conocimiento espiritual y nuestra alma quedó extraviada. Ahora, hermanos, solamente habitamos nuestra alma vagando en un cuerpo de carne y hueso. Dejó de ser espiritual y se convirtió en lo que el apóstol llama alma viviente. Así habla de Adán como alma viviente y muchos estamos siendo como Adán. El hombre se convirtió en carne y ya no tiene acceso a las cosas del espíritu como fue en un inicio. Cada vez que Dios habla, hermanos, nuestra mente natural lo vincula a una sombra. Cuando usted lee la palabra de Dios, lo vincula a un tipo, a una figura que está hablando de una verdad, ¿sí? En el Antiguo Testamento, de una realidad espiritual. Pero no podemos, hermanos, en realidad saber de lo que Dios está hablando a menos de que Dios quite ese velo y nos permita acceder a esa verdad. Y aquí hay un ejemplo que me gustó de un pastor que mencionaba. Él decía, supongan que les hablo de pan, y hoy pongo el mismo ejemplo, que les hablo del pan. Ustedes se lo imaginan, ¿verdad? Pero les digo, les voy a dar pan. Y traigo un papelito y se los entrego a todos y cada uno de ustedes. Y en el papelito dice pan. Entonces todos van a saber en lo que me estoy refiriendo. Ah, este es el pan. ¿Sí? Pero no están viendo la sustancia, que es el pan, lo físico. ¿Sí? Van a ver una palabra escrita en un papel que dice pan, pero no están viendo el pan. Entonces, todo lo que está en el ámbito natural, hermanos, de esos, como hombres naturales, es sombra de lo eterno. Y estamos refiriendo con palabras una realidad. Es una persona
que es Cristo, todo lo que habla del Antiguo Testamento volteaba hacia el futuro a ver a Cristo, pero no tenemos acceso a esa persona en conocimiento, a menos de que Dios quite el velo, y le podamos ver. Y este es el milagro que hemos estado hablando. Un derecho reservado de Dios. Ese milagro solamente se lo da a Dios a los que Él tiene misericordia, dárselo. Él es quien lo hace, es quien produce en nosotros, y esto lo hemos experimentado los que en su misericordia Dios nos ha buscado. Nosotros no hemos buscado a Dios, Él fue y nos buscó y nos dio ese conocimiento, nos quitó ese velo. Y hay un ejemplo bíblico en Juan 9:25. Ahí habla de un ciego que Dios da vista, que era un ciego de nacimiento. Y el testimonio de este ciego de nacimiento fue uno, y fíjense, ¿se acuerdan qué dijo? Una cosa sé, que habiendo sido ciego, yo ahora veo. Él no había visto a Cristo. Él lo único que sabía es que era ciego y ahora ve, hermanos. El evangelio es algo tan simple como esto. Antes yo no veía y ahora veo lo que Dios habla en su palabra y que me muestra a Cristo. Definitivamente, hermanos, funciona de esta manera. Aparentemente es simple, pero Dios tiene que quitarnos ese velo. Pero hay un problema. El problema es que no estamos viendo. Aún el día de hoy no estamos viendo. Lo que estaba pasando con el ciego era una figura, un tipo de una sombra de nuestra realidad, hermanos, nuestra realidad eterna. En él se habían abierto los ojos naturales, pero hoy, ¿cómo se abren los ojos espirituales? No depende de nuestra capacidad, no depende de nuestra intelectualidad, de nuestra pericia, de lo que tiempo que tengamos aquí, de lo que hagamos. No depende de ir a un instituto teológico. No se obtiene obteniendo muchos diplomas. ¿Sabe qué es? Gracia. Es Dios, hermanos, corriendo el velo para que le podamos ver. Ahora, cuando nuestros ojos son abiertos, no importa la edad que tengas, hermano. No importa la edad que tengas. Si eres hombre o mujer, niño, señorita, no importa en qué parte del mundo vivas. No importa tu situación económica. No importa, hermanos. Es tan simple como eso. Pero hay una realidad, es que no estamos viendo, y eso tenemos que ponerlo en nuestra mente. No estoy viendo la realidad del evangelio. Si eso no sucede, hermanos, nuevamente preocúpate. Si no estamos expresando la vida en Cristo en su plenitud, estamos en las sombras. Estamos en los rudimientos antiguos de la ley. Somos como bebés. Somos inmaduros. Y de eso se trata el evangelio. Tienes que ver y conocer el evangelio para conocerle a Cristo. Si le conoces, vamos a entender, y si entendemos, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. No hay otra manera. El evangelio no son palabras, hermanos. Es una persona. Es simple, sí. Para el que por gracia ve, pero para el hombre natural no puede ver. ¿Y qué es lo que hace? Ese hombre natural, y tal vez escuchábamos en la mañana que los demonios conocen la palabra, conocen a Cristo y tiemblan. Pero el hombre natural no puede ver qué hace. Muchas veces quiere interpretar el evangelio a su manera. Lo que no ve, lo interpreta, lo imagina. Y esto sustituye por propias ideas, hermanos, su relación con Dios. Pone sus ideas para buscar una relación con Dios como a Él le parezca
a gusto, que no lo incomode. Entonces sustituye sus propias ideas, su relación con Dios. El hombre natural que es carne, fíjense, hermano, el hombre natural que es carne, es decir, nosotros somos el velo de nosotros mismos. Hablábamos, Dios tiene que quitar el velo que hay en nosotros. ¿Y quién es ese velo? Eres tú y soy yo. Nosotros mismos. Porque interpretamos el Evangelio como nosotros queremos interpretarlo. Nosotros mismos no permitimos ver a Cristo. Solo por gracia vemos la persona que es la palabra, que es Cristo y que es amor. Tenemos que comprender, hermanos, que el amor es una persona. Dios es amor. El ser humano se relaciona a un tipo, a una sombra, porque no conocemos el amor. El hombre natural no conoce a Dios, por lo tanto no conoce el amor. No podemos decir que yo conozco el amor sin conocer a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vinculamos o queremos hablar de amor vinculándolo a emociones, a lo que yo siento. Y digo, yo conozco el amor. ¿Sí? Cuando hay emoción agradable, hermanos, cuando hay atracción también hacia una persona, y esa emoción es agradable, nos atrae, y decimos que le amamos. Cuando escuchamos un evangelio que en el sentimiento personal me atrae, me gusta y me pone light, por decirlo así, bien a gusto, yo amo a ese pastor, yo amo a ese anciano. Pero Dios, hermanos, quiero decirle una cosa. ¿Sabe que Dios no siente amor? ¿Sí escuchó bien? Dios no siente amor. ¿Y sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué Dios no siente amor? Porque Dios es amor. Dios no es sentimiento, Dios es amor, hermanos. Dios no puede hacer otra cosa más que amar porque es su sustancia, es un atributo y Dios no ama de la manera como usted y yo amamos. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Nadie va a poder amar a Dios a menos que Dios muestre a su Hijo en nosotros. Él es la palabra y Él es la explicación y es el Espíritu Santo quien nos revela esta realidad por su poder en nosotros. Dios nos dio a su Hijo y en Él una naturaleza nueva. Nos hizo participantes de su nueva naturaleza divina, hermanos. Ahora vemos con sus ojos, los ojos de Cristo. Ahora sentimos con el corazón de Cristo. Hay un sentir en Cristo. Su sentir es nuestro sentir. Haya en Cristo ese sentir como lo hubo en nosotros. Nosotros tenemos que sentir ese Cristo, ¿no? Caminamos en su vida, caminamos en su verdad, que es su palabra, que es Cristo. Y esto es lo que Cristo es en nosotros. El regalo del amor de Dios en su palabra. Cristo mismo. Su Espíritu nos permite ver la sustancia, ya no solamente el papelito que dice pan. Ya no solamente lee las Escrituras como yo quiero leerlas, nos permite ver a Cristo, hermano, la sustancia, el Hijo, y en Él todo lo que nos ha concedido. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es? Revelarnos a nosotros lo mismo que vieron los apóstoles, lo mismo que vieron los profetas. Recibieron ellos una revelación de Cristo como la palabra y ellos no pudieron transferir la experiencia, la escribieron. ¿Sí? Escribieron su testimonio por medio del mismo Espíritu que habita el día de hoy en nosotros. Ese mismo Espíritu, hermanos, habita en nosotros y ese mismo Espíritu que habitó en los apóstoles en nosotros, entonces ese Espíritu está obrando para revelarme lo que le reveló a los profetas en su tiempo a Cristo. No se contradice. No podemos ver otro evangelio, otra revelación que no sea la que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y a los profetas. Cristo mismo.
El apóstol Juan escribió en el capítulo 8, hermanos, estas palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Fíjense que en la semana recibí un audio de un amigo que ya no trabaja en la empresa, ya se retiró, y hablaba de esta porción, pero la traducción que decía esta traducción y esta persona, yo creo que nos iba a causar coraje escucharla. Pero bueno, aquí dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Nueva traducción viviente. Ni siquiera toleran oírme. No entienden mi lenguaje porque no pueden oír mi palabra. De puño y letra y por inspiración del Espíritu Santo, hermanos, el apóstol Juan estaba testificando acerca de lo que habían visto y oído. Y Jesucristo te está diciendo el día de hoy esto. ¿Por qué ni siquiera puedes tolerar oírme? ¿Qué es la fe, hermano? Hay muchos, cuando se les pregunta qué es la fe, dan respuesta con un versículo. Y no está mal. Está bien, es correcto. Pero la fe es un atributo que nos es dado. Mire, busque Gálatas 5, 22, donde habla los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es Cristo mostrándonos a Cristo mismo. Cuando el Espíritu, el fruto del Espíritu está en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, Él nos muestra y nos da la fe, así como los demás frutos. Usted no tiene fe porque usted se siente que es ferviente. No, es Cristo mostrándonos a Cristo mismo, incorporándonos en sí mismo para revelarse a sí mismo a nosotros, a cada uno de ustedes. Cristo se va a revelar a ustedes por medio de la fe y por medio de su palabra, de su escritura. Nos da ojo para que le podamos ver a Él, y la fe nos da acceso a la sustancia que ahorita mencionábamos, a que si usted escudriña las palabras y escucha la palabra de Dios, va a ver la sustancia que es Cristo. Nos da acceso a lo eterno, nos da acceso a la vida, nos da acceso al amor, porque el amor es una persona, Cristo mismo. Nos da un sentimiento, perdón, no es un sentimiento, hermano, no son emociones, es una persona. Las emociones y creencias puede ser que me acerquen y me tengan ahí, oye, pues es que se escucha bien y todavía no lo entiendo y tengo una sensación, me acercan, me dirigen, pero esa persona no va a poder ver, hermanos, a menos de que Dios intervenga por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, que es Cristo. A menos de que me incorpore en Él y la fe, que es un atributo de Cristo, me dé esa fe, me dé ese atributo y me permita acceder a conocer a la sustancia que es Cristo. El hombre natural no puede distinguir a la sustancia, a la palabra de vida, no la puede ver porque comió del otro árbol. Si recuerda el estudio de Génesis, había 2 árboles y la serpiente nada más le mostró uno. Y el hombre comió de ese árbol, comió el conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando quiere hacer conciencia, el hombre natural siempre evalúa conforme a la naturaleza de ese árbol. Y los apóstoles hablan de 2 hombres, hermanos, de 2 creaciones. ¿Sí? Si hay fruto de la carne, es porque es de la vieja creación. Sigue estando ahí, hermano, está ahí. ¿Y cuál es el resultado del hombre
haber comido del árbol del conocimiento y del mal, del bien y del mal? Que el mundo está lleno de gente buena. Que el mundo está lleno de gente mala. Pero ¿sabe qué? Muerta para Dios, separada de Dios. Dios distingue solo la vida, el árbol de la vida representado en ese tiempo a Cristo. Mateo 23, hermanos, miren lo que dice Mateo 23, versículo 2. Ahí el Señor Jesús está hablando con las multitudes y con sus discípulos. Versículo 2 le dice, nueva traducción viviente, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen, fíjense, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. ¿Pero qué dice? Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Cómo nos gusta aparentar mucho, hermanos. Dice, en los brazos se ponen muy anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios dice, Jesús dice que estamos muertos. Hay inmundicia en nuestro corazón. La manera en que Dios ama, hermanos, es clave para nuestro entendimiento. Juan 3:16, un versículo que a todos nos gusta. Pero este Juan 3:16 es porque ya hubo una condenación. ¿Sí? Dice, porque de tal manera, hablando del amor de Dios, escuche y vea bien, hermano, no está hablando de cantidad, está hablando de una forma, que es la naturaleza de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo, hermano? Dio a su Hijo unigénito. Aquí el Señor Jesús no está describiendo lo que Dios sentía, sino que estaba diciendo lo que Dios es. ¿Cuál es esa naturaleza, hermano? La manera en que Dios nos dio su amor. De tal manera que Dios nos amó es mediante una cruz. ¿Qué hizo? Nos amó de tal manera que puso a su Hijo en una cruz. Y es a través de esa cruz, hermanos, que Dios nos ama. Dios no puede amarte sin antes darte vida. La muerte de nosotros mismos. Tenemos que morir, que ser crucificado juntamente con Cristo. Y no hay otra manera. Dios no tiene relación con la muerte. Estamos separados de Dios desde el nacimiento. Y Dios no tiene relación con la muerte, no tiene vínculo con el pecado. Tiene que sacar esa enfermedad mortal, hermanos, que es la muerte y el pecado tuyo, para acceder y ser hallados en Cristo. No es una emoción, hermano. Es la vida en Cristo que nos ha sido dada y ese es el amor que Dios nos da. Romanos 5:8, versículo también muy conocido. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, en que siendo tú y yo abominación a Dios, en que siendo tú y yo oscuridad a Dios, en que siendo tú y yo muerte ante Dios, nos amó. ¿De qué manera nos amó?
mediante la cruz. Cristo murió por nosotros. La cruz, hermanos, es ese puente, es el acceso, es el camino. Dios provee un camino de vuelta al Padre. Y ese camino es el Hijo. Es el Hijo resucitado después de la obra completa de Cristo en la cruz. Es decir, tuvo su ministerio, fue crucificado, murió y resucitó. Porque había que quitar la muerte. El Señor Jesús no se podía quedar muerto. Porque Dios no tiene amistad o relación con la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Nos coloca en Él, morimos en Cristo, resucitamos en Cristo y somos glorificados juntamente con Él y estamos habitando en las riquezas de Cristo. Esa es nuestra realidad, hermanos, si hoy has entendido el Evangelio. Esa es la manera en que Dios nos ama, esa es su naturaleza. Dios nos ama mediante la cruz. No hay otra manera de que nos ame. Hemos sido condenados por el pecado. Tenemos una sentencia, pero Dios nos ha dado la libertad de la muerte y un camino directo al cielo a Cristo mediante su amor, que es Cristo. La única manera en que Dios nos amó es por una cruz. Y el apóstol Pablo, hermanos, insiste en que debemos conocer el Evangelio de Cristo. Gálatas 1, miren lo que habla los Gálatas y que tuvimos una serie de predicaciones con nuestro hermano Rolando. Versículo 6, nueva traducción viviente, mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparente ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros, igual lo pongo así, ya sea o este servidor, o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Y no se queda ahí solo el apóstol Pablo, sino que dice, y lo repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Hermanos, lo que Dios hace mediante la cruz es quitar mi vida, eliminar mi vida, que es oscuridad, que es enemistad, que es abominación, que es muerte delante de Él, para introducirnos en lo único que Él llama vida. ¿Quién es vida? Cristo. Los apóstoles dicen, Cristo es ahora nuestra vida. ¿Sí se acuerda? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios nos reconcilia, hermanos. La vieja creación es exterminada. Por eso debemos mirar siempre la cruz, el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando morimos, hermanos, Dios corre el velo. Un velo que tal vez tuvimos por mucho tiempo y nunca lo vimos. Es un velo que por el milagro de Dios y mediante la cruz, mediante su palabra, que es su Hijo, es quitada de nuestra mente. Si entendemos esto, vamos a crucificar nuestro yo para que Cristo sea nuestra plenitud de vida. Juan 14, versículo 23, hablando el Señor Jesucristo, dice, todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Es decir, el Dios y Jesucristo vendrá con nosotros a vivir con nosotros. Cristo es la palabra viviente, hermano, operando como la ley del Espíritu en nosotros. El hombre natural
quiero terminar, no conoce el amor de Dios. El amor es interno y es espiritual. No es externo y natural. Espero haberme explicado. El amor es interno y es espiritual. No es externo y natural. ¿Sí? Podemos creer que Dios nos ama a nosotros como hijos, como nosotros amamos a los nuestros, a nuestros hijos, hermano. Pero no es así, no, de ninguna manera. Esto no funciona así. Dios es el único al que ama. Si Dios es amado por usted, si Dios le ama a usted, perdón, y me ama a mí, es porque ama a su Hijo, que está en mí y que está en ti. Si no está Cristo en ti, si no has crucificado tu vida, no está Cristo en ti, hermano, Dios no te ama. El único que ama es al Hijo que está en nosotros. Y cuando Él, Cristo, es expresado, amamos a Dios. Ahí es cuando esa relación con Dios se muestra. Eso es amor a Dios. Esa es la verdadera relación con Dios, que Cristo more en nosotros. ¿Y cómo accedemos a este amor? Es bien sencillo, como les digo, justamente mediante la obra completa de Cristo en la cruz. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es por decir, hermanos, ahora como me amó, yo le amo. Si Cristo hizo eso, entonces yo le amo. No, hermano, no es una cuestión de tiempo. No es Él me amó ayer y yo le amo hoy. No es así. El amor que podemos vivir es porque estamos en Cristo. Antes no podíamos amar porque no conocíamos el amor que es Cristo. Pero ahora nos coloca en Él, estamos en Él y ahora podemos expresar a Cristo, su persona, que es amor, que es vida, que es la verdad, que es el todo en Dios en nosotros. Tenemos amor, hermanos, porque estamos en la persona que es amor. Tenemos vida porque estamos en la persona que es vida. No es algo nuestro, es gracia. Es Cristo en nosotros. Y si tenemos esto, debemos amar a nuestros enemigos. Es difícil, pero hay muchos enemigos del cristiano. Pero les amamos, porque Cristo está en nosotros. Porque eso revela que Dios es uno en nosotros. El hombre natural no puede amar a sus enemigos, al contrario, los odia cada vez más. Pero Cristo está en mí, Cristo está en ti, murió por amor a sus enemigos. Si estoy crucificado, Él está operando en mí y es aquel que ama de tal manera a sus enemigos que murió por ellos para salvarlos, para santificarlos en Cristo. No soy yo, no eres tú, es Cristo obrando en ti. Hermanos, es otra vida diferente y ya no eres tú, ya no soy yo, pero que habita en mí. Ahora es Cristo habitando en mí mediante la cruz y su resurrección. Así es como Dios es amado, hermanos, es recibiendo la palabra. Si amas a Dios, recibe la palabra. Y la palabra es Cristo. Si amas a Dios, recibe la palabra siendo buena tierra. Si amas a Dios, permanece en el Hijo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hoy a este siervo inútil le has usado, Señor, para expresar a Jesucristo de las Escrituras. Te pido, Señor, que tu misericordia de salvación actúe conforme a tu bendita y soberana voluntad con los presentes. Quédate con tu pueblo, Señor. Síguenos dando sabiduría por medio de la palabra, que Cristo more en nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele nuestro pecado y que cada día estemos crucificando nuestro yo. En Cristo Jesús oramos.
Amén. Dios les bendiga, hermano.